El golpe de Estado del 23 de septiembre de 1955, llamado Revolución Libertadora, constó de dos etapas, una brevísima, de 50 días aproximadamente, encabezada por Eduardo Lonardi. Fue un militar que, si bien condenaba la figura de Perón, no hacía lo mismo respecto al sistema económico que planteó el peronismo. Es decir, las políticas positivas, pero lo negativo era el líder en sí. Duró 50 días. Fue, a su vez, depuesto por el general Pedro Eugenio Aramburu, el 13 de noviembre del mismo año 55. Ahora sí, las políticas iban a endurecerse respecto al pasado. El propósito planteado por Aramburu fue desperonizar el país. Acá no pasó nada. Eliminar todas las consecuencias políticas de 10 años de peronismo. Por ejemplo, se dictó el decreto ley 4161 del 5 de marzo de 1956, en que se prohibía expresamente cantar la marcha peronista, mencionar los nombres Juan Domingo Perón o María Eva Duarte de Perón o Evita. O sea, es intentar eliminar cualquier mención al régimen anterior o a sus líderes. Otro ejemplo es la convocatoria a elecciones para la reforma constitucional. ¿Por qué? Perón había sancionado una nueva constitución en el año 1949. Cabe decir que la mayoría peronista impuso sus criterios. No hubo acuerdo con el radicalismo, la principal fuerza opositora. Por lo tanto, esa constitución fue considerada como de un partido o de una parcialidad. La Revolución Libertadora decidió eliminarla y para eso convocó a elecciones a constituyentes para elegir representantes que decidiesen reformular esa constitución, es decir, volver a la constitución de 1853, esta vez con un agregado, el artículo 14 bis, donde se reconocen todos los derechos de los trabajadores, una suerte de compensación a las políticas aplicadas en la etapa anterior. Las elecciones de 1957 dan como ganador entre los partidos políticos a la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. Aclaramos que la Unión Cívica Radical, histórico partido surgido en 1890 con la Revolución del Parque, ahora se encontraba dividido entre dos liderazgos, Balbín y Frondizi. Dos uniones cívicas radical, una del pueblo y otra intransigente, concurrieron a elecciones y dio como resultado el triunfo de la UCR del pueblo, liderada por Balbín. ¿Pero qué sucede acá? Hubo una mayoría silenciosa de votos en blanco que obtuvo mayor porcentaje. Por supuesto, los votos en blanco no hay consecuencias políticas, en el sentido de que no se eligen representantes, obviamente. Pero quedó bien claro para Frondizi que en caso de que hubiera elecciones para presidente, él saldría segundo y entonces él tendría que tomar otras decisiones para su carrera política. Frondizi decidió pactar con Perón, el líder exiliado, el innombrable, que se encontraba en Venezuela en ese entonces. Envió a su asesor o secretario de más confianza, Rogelio Frigerio, a Venezuela a pactar con Perón para que los votos peronistas fuesen a su candidatura. El pacto se hizo, aunque Frondizi nunca reconoció que haya habido alguno, incluso antes de morir, negó ese pacto. Es la política de hacer cosas y que todos sobreentiendan, pero no decirlas explícitamente. El pacto funcionó y Frondizi ganó la presidencia en 1958. Si uno se fija en los votos que sacó Frondizi, casi matemáticamente representan los votos que sacó la UCRI en el 57, más los votos en blancos del 57. La suma casi aritmética, es decir, que el pacto funcionó en forma lineal y como consecuencia de esto, Frondizi es presidente y las consecuencias de este triunfo va a ser que ya las Fuerzas Armadas
que habían echado a Perón 3 años antes, van a desconfiar desde el minuto 1 del nuevo presidente que pactó una alianza con el presidente exiliado.